En especial y en primer lugar quiero darle las gracias a nuestra querida hermana Cristín por acceder a compartirnos la meditación de hoy. Gracias, hermana Cristín. Gracias. Que el Señor esté contigo siempre. Y ella nos va a traer un tema muy interesante. ¿Podemos adelantar la segunda venida de Jesucristo? Nosotros como iglesia podemos hacerlo. Está escrito que sí. La hermana Juaya afirma categóricamente que nosotros podemos hacer que la segunda venida de Cristo, la gran esperanza que tenemos, se convierta en realidad. Solo los tiempos del Señor lo va a determinar. Hermanita Cristín, todo el tiempo es tuyo. Otra vez, muchas gracias. No. Pues empezamos con una pequeña oración Claro para que sí. pedir que nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea su nombre. Señor, gracias por este día santo sábado, el regalo que nos hiciste. Gracias por poder reunirnos a través de este Zoom Amén. y gracias por todas sus bendiciones. Por favor, le pido que su Espíritu Santo me acompañe en esta meditación y me dé toda su inspiración y habla por mi boca, por favor, que sea un alimento espiritual para todos los hermanos que lo vean, ahora y después. En el precioso, poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, se lo pido y se lo agradezco. Amén y amén. 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 Sí. Pues es una pequeña meditación sobre el tema del si podemos apresurar el regreso del Señor Jesucristo y viene de la matutina del libro de Maranata, el Señor viene. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Romanos 9, verso 28. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 12 a 14. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda la creación que está bajo del cielo. Colosenses 1:23. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Hechos 17:31. Cristo nos dice cuando ha de iniciarse este día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. 2 Pedro, o 2 de Pedro 3:12.
Y aquí ya vemos que nosotros tenemos partícipe en el hecho de poder apresurar la segunda venida de nuestro Señor. Está bien claro aquí, que lo dice en la Biblia misma. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Deseado a todas las gentes, páginas 587. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tal vez tengamos que permanecer aquí, en este mundo, muchos años más, debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. En el libro de Deseado a todas las gentes, página 586, dice, Cristo ha anunciado las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice que quienes vean estas señales no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero Cristo no ha revelado el día y la hora de su venida. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer ni el día ni la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Pues aquí mismo entonces ya se está diciendo que nosotros no podemos adelantar diciendo que el Señor va a venir en este año, este día, este momento, que realmente Él no quiere que hagamos eso. Hay quienes aseveran conocer el día y la hora precisos de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Sí, Gerardo. El hoy. Ahí va, ahora sí, perdón. Hay ciertos pensamientos dentro de la iglesia adventista que me ha tocado escuchar con respecto puntualmente a este tema. Nosotros podemos adelantar la venida de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Estamos llamados a hacerlo. Y si estamos llamados a hacerlo es porque es viable. ¿Sí? Nosotros como iglesia, hablo en el movimiento adventista, el Señor pudo haber venido en 3 fechas declaradas por la sierva del Señor, que la iglesia pudo, fue en el año 1844,
Si el movimiento millerita hubiera aceptado el mensaje de los tres ángeles, ya en esa época hubiera venido Jesucristo. La segunda oportunidad fue en 1888, el Congreso de Minneapolis. Hermana White escribe en noviembre del 1892, 3 años después, que si se hubiera aceptado, no digo que la iglesia rechazó completamente, porque la mitad de los delegados aceptaron el mensaje, pero la otra mitad de los delegados, 90 personas en cada grupo aproximadamente, no aceptaron ese mensaje, pero lo que no aceptaron fueron los dirigentes. Entonces la iglesia pudo haber tenido, fue el mayor el contexto, la mayor posibilidad de que el Señor hubiera venido si la iglesia hubiera aceptado el mensaje de la justicia de Cristo. Ya había una ley dominical ahí a las puertas, que ese era el detonante de puertas afuera, y de puertas adentro era la lluvia tardía. Y Cristo hubiera aparecido. Y después la tercera oportunidad fue en el Congreso de Indianápolis en el año 1901, que también se pudo ver, la hermana Joy recibe esa visión de lo que pudo haber sido y no fue, donde los altos dirigentes se arrepentían, se abrazaban, pedían perdón por sus pecados y venía el Espíritu Santo y se derramaba en toda la iglesia el Espíritu Santo. Y ella sale de la visión y el ángel le dice, esto es lo que pudo haber sido y no fue. Hay pastores que son más extremos y dicen, me ha tocado mirar un pastor que vive en Estados Unidos que dijo, nosotros como Iglesia Adventista somos responsables de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, porque pudimos haber adelantado la venida de Jesús y no lo hicimos. Yo creo que es un poco exagerado el enfoque, pero nosotros estamos llamados a repetir la historia del pueblo de Israel antiguo. El pueblo de Israel antiguo tenía la oportunidad de haber recibido a su Mesías, a Cristo en su primera venida, y no lo hizo. Y el tiempo de ese pueblo se terminó. Sin embargo, Dios se reservó un remanente, que fueron los apóstoles y la iglesia cristiana. Pero la nación judía fue rechazada por Dios. Lo mismo va a suceder al final del tiempo. La iglesia adventista, como la Odisea, va a ser rechazada o zarandeada y quedará un remanente. Y ese remanente saldrá a recibir a Cristo en el tiempo en que todavía no sabemos, pero que... Y hay otro enfoque de otro pastor, me comparto, si tú me permites, hermana Cristín, de comentar que nosotros tenemos la posibilidad, pero lamentablemente como somos tan especiales, por no decir tan ineptos, que teniendo la posibilidad no la aprovechamos. Y el Señor tiene que acelerar los tiempos, no por las buenas, sino por las malas, por la dureza de nuestro corazón, porque como iglesia podemos, claro que sí, si la iglesia en conjunto se arrepiente de sus pecados y busca el rostro de Dios en humildad y humillación, y rogamos un verdadero arrepentimiento corporativo, Dios haría maravillas. Sin embargo, la hermana Juárez dice que ese momento nunca llegará. El momento del arrepentimiento será personal e individual. Y la lluvia tardía, que es un detonante para acelerar todo, vendrá de manera tan individual que puede que a mi esposa le esté llegando a mi lado y al hermano José Antonio también le esté llegando las lluvias de la presencia del Espíritu Santo. Y yo que no hice las paces con Dios, es un ejemplo, al lado mío está cayendo y yo no lo perciba. Y me cierre mi corazón a no aceptar. ¿Por qué? Por los prejuicios y un montón de cosas. Nosotros delante del Señor tenemos una responsabilidad como ninguna otra iglesia en el mundo. Y somos, ahí sí somos responsables ante Dios.
Por eso la segunda venida de Cristo vendrá en tiempo y en forma, pero nosotros no habremos aprovechado la oportunidad de que tenemos delante del cielo de apresurar ese día. La iglesia de la Odisea es mucho más la Odisea de lo que nos imaginamos, mucho más. Si no, miremos los puestos de avanzada. Nadie quiere venir a trabajar para la obra del Señor, o casi nadie. Y todos saben, sí, pero aún así todo, no, estamos bien, no necesitamos eso, es el eslogan de la Odisea. Sin embargo, el Señor se va a reservar a los suyos para que, siendo muy pocos, hagan una obra como en la época de los apóstoles, que se predique el Evangelio a todo el mundo, en una sola generación. Y creo que esta es la generación. No creo que, humildemente pienso, haya una siguiente generación. Hermanita Cristina. Cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene el privilegio no solo de esperar, sino de apresurar la venida del Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Jesús llevarán fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Es palabra de vida del Gran Maestro, página 47. Amén. Y en el Evangelismo, página 697, pone, mediante la proclamación del Evangelio al mundo, esta está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Amén. Hay una Y en el frase, hermana, hay una frase que tú dijiste y que es tan cierta como una, como que es palabra de Dios. Hasta que la iglesia no refleje el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que pensar que uno de los requisitos que el cielo pide para que podamos calificar que el Espíritu Santo nos selle es que debemos reflejar el carácter de Cristo. No podemos tener idea de lo que significa reflejar el carácter de Cristo hasta que estudiemos el carácter de Cristo. Podemos decirlo livianamente, sí, hay que ser como Jesucristo fue, pero ¿entendemos realmente lo que significa tener el carácter de Cristo en nuestra dimensión, por supuesto, humana? Cristo tenía un carácter humano divino, pero en nuestra dimensión humana, llegar a reflejar ese carácter es una de las alturas que el cristiano, o la mayor altura a la que el cristiano está llamado a vivir como experiencia con Dios. Es un completo renunciamiento a nosotros mismos, incluso más que nuestro natural deseo de vivir será el de
conformarnos a la voluntad de Dios. Más aún, más importante será conformarnos a la voluntad del Señor que hasta nuestra seguridad personal. Todo va a pasar a segundo plano. Jesucristo cuando oró en el Getsemaní, él dijo que no quería que la copa pasara. Él no quería, pero también oró y dijo que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Y el Padre siguió el plan. Él, a pesar de, sabía lo que le iba a venir y todo el sufrimiento, y sin embargo se conformó solamente a la voluntad del Padre, sabiendo que en cuestión de horas estaría azotado, crucificado y muerto. Y no le importó, sino conformarse a la voluntad de Dios. Ese era el carácter de Cristo. Si nosotros observamos esa dependencia absoluta, es una completa experiencia diaria y permanente hasta que nos acercamos tanto al ideal que el Señor puede obrar en nosotros y lo hará con mucho poder, como lo hizo con Jesús o con los apóstoles y con los santos de la historia. Pero tenemos un gran agravante, muy grande, que es que vivimos en Babilonia. Es todo este sistema de cosas, todo esto es Babilonia, con mayúscula. Es el reinado oscuro de tinieblas y superstición de Satanás. Y nosotros somos habitantes de Babilonia. Y el Señor nos dice, ustedes no la tienen fácil, pero el cielo tiene todo lo que ustedes necesitan. Conformarnos a la voluntad del carácter de Cristo es una altura que pocos lo conseguirán, lamentablemente. Pero aquellos que lo consigan harán una efectiva obra de adelantar la obra de nuestro Señor o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy efectiva, a costa de su vida. Y esa altura no la conseguiremos en tiempo de paz. La historia ha demostrado que en tiempo de paz la iglesia nunca crece espiritualmente. Crece el número, se multiplica, entran de todo. Ovejas, corderos, cabras, cabritos y cabritos adultos también, entre otros. Pero en tiempos de crisis quedan solamente los corderos, los mansos y humildes. Y la hermana Juan menciona que es necesaria una gran crisis para separar lo que sirve de lo que no sirve, para que Dios realmente tome el control y pueda cumplir la agenda de Dios, porque Dios tiene una agenda. Nosotros hablamos de la Agenda 2030, pero Dios tiene una agenda, la agenda de Dios, que va a terminar o culminar con nosotros en la segunda venida de Cristo. Y esa agenda se va a cumplir aunque a nosotros nos guste o no, tarde o temprano, pero se va a cumplir. Y benditos aquellos que estén incluidos en esa agenda. Hermana Cristina. En la matutina de Recibiréis Poder, página 179, dice, por mucho tiempo hemos estado mirando y esperando la venida del Señor, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apresurar su regreso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriéndose que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 2 de Pedro 3:9. El Señor obra en forma incesante y mientras todo el cielo participa en la tarea de conducir a los pecadores a Cristo y al arrepentimiento, ¿qué están haciendo sus discípulos para ser canales de luz y así cooperar con los agentes divinos? Hechos
9:6. A semejanza de Jesús, ¿están practicando el renunciamiento propio? ¿Están profundamente conmovidos y sus corazones se derraman en oración a Dios para que los haga objeto de su gracia y les conceda sabiduría por el Espíritu Santo para trabajar con habilidad, dedicando también sus recursos para salvar a los que perecen sin Cristo? Es del Review Herald de 6 de mayo de 1893. Y eventos en los últimos días, página 37, dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Y en la educación, página 2 y 570, nos permite que por la cooperación con Él acabemos con esta escena de miseria. Bueno, Amén. es una muy linda cita cuando Cristo anhela fervientemente que su carácter se reproduzca perfectamente en su iglesia. Y es nuestra tarea el poder rendirnos, no es el poder lograr, porque nosotros no podemos lograr nada por nosotros mismos, pero rendirnos ante el Espíritu Santo para que Él haga esa obra. Es una obra magna, es una obra tremendamente importante en el plan de salvación. ¿Cuánto de nosotros quiere poner toda su vida en el altar del Señor y decir, Señor, es todo lo que tengo, ayúdame a serte fiel? En realidad, en la verdad, solo Dios los conoce. No son muchos, pero Cristo ha prometido a esas personas que ellos tendrán un sello al final del tiempo, porque la segunda venida está muy ligada a estas personas que hayan renunciado a todo, porque serán sellados, serán contados entre los famosos 144.000 que avanzarán en la última predicación. Y la última predicación vendrá con mucha represión social, gubernamental, de la iglesia también, de nuestra propia iglesia. Hermanitos y hermanitas que hoy conocemos nos harán la vida a cuadrito, nos la pondrán muy difícil. Y sin embargo, esas dificultades producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Nos confirmará en la fe aquellos que hayan tenido una experiencia previa. Ponerse al lado del Señor de un día para el otro, no, las cosas no funcionan así. Es una experiencia personal. ¿Qué hago todos los días o todo el día? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mis pensamientos? ¿Qué hago con mis talentos? ¿Qué hago con mi dinero o con lo que yo pueda aportar para la obra del Señor? ¿Qué hago con la influencia que tengo? Todos los días eso va conformando nuestro carácter. Todo eso en conjunto va moldeando nuestra devoción o a Dios o al mundo. Y todo ese carácter conformándose de manera permanente, constante, también va a determinar nuestra suerte. Miremos, siempre cito la parábola de las 10 vírgenes, que las dos estaban muy sinceras, eran muy honestas, los dos grupos, las 10, todas estaban esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Todas querían alumbrar
con la palabra de Dios, querían predicar, porque ese era el sentido literal de llevar las lámparas, era alumbrar al mundo, era predicar. Predicar, Cristo viene, Cristo viene. Y todas estaban ansiosas de hacerlo. Y la hermana Juan menciona que no había hipócritas allí. O sea, allí no estaban las laodicenses, ¿no? Las vírgenes tibias, no, eran fervientes, las 10. Y todas querían acompañar en la predicación o en la última predicación, el último tramo, para que llegara el esposo a estar con la novia, para las fiestas de bodas. Y ella tenía que acompañarlos, alumbrando el camino del esposo. Y si alumbrar el camino era la predicación, pero una predicación con Espíritu Santo y sin Espíritu Santo fue la suerte de los dos grupos. Una predicación con el Espíritu Santo en la vida de un grupo de las 5 vírgenes hizo que ellas sostuvieran todavía esas lámparas encendidas. Pero en el momento de mayor oscuridad en el lugar o mayor crisis en el mundo, las otras 5, sus lámparas se apagaron porque la oscuridad las llevó a no tener una reserva que les sirviera como a las otras para ver la diferencia. Y quisieron al último momento. Yo también quiero acompañar a estas 5 que están alumbrando y que siguen, pero no tengo aceite. No hay Espíritu Santo en mi vida. No hay una reforma en mi vida. No hay un acercamiento de mi carácter al carácter de Cristo, que es una obra del Espíritu Santo, que primero muestra los frutos del Espíritu. Y no lo había. Y se estaba acercando ahí cuando se escucha el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y se despertaron. Y esa parábola nos muestra que habrá mucha gente predicando la segunda venida de Cristo, pero cuando venga la noche, la más completa oscuridad que representan las dificultades y la persecución, se darán cuenta que están desprovistas de una experiencia con Cristo que nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a acercar todos los días a Cristo, a mirar su ministerio, a mirar su carácter, a mirar su amor por las almas, su interés por las almas. Y, y ahí sí veremos la diferencia. Hoy podemos decir, todos tenemos la lámpara y todos estamos dormidos hasta que venga el esposo o hasta que venga el clamor de medianoche. Entonces ahí nos veremos de nuevo las caras, pero ya no habrá retorno. Por eso nos debe interesar mucho nuestra devoción personal, nuestra devoción particular, privada con Dios. Hermano José Antonio. Elena White comenta, creo que está ahora diciendo el hermano Gerardo, como cuando venga el zarandeo, muchos no podrán resistir, porque no tendrán interiormente, muchos y muchas, ¿no? Hombres y mujeres, no tendrán interiormente la entrega total a Cristo. Habrán apegos, el dinero, las cosas de la tierra, etcétera. Y como no están limpios totalmente en un carácter perfecto de Cristo interiormente y todo su ser, no podrán soportar la zarandeo. Es decir, es lo mismo que está diciendo el hermano Gerardo, pero de otra manera, que nos invita, por tanto, a que purifiquemos nuestro carácter, purifiquemos nuestras tendencias, purifiquemos nuestros deseos, conformémonos totalmente a Cristo, porque de lo contrario no podremos soportar el zarandeo.
La hermana White menciona en una frase una cita muy interesante que dice, hay personas que piensan que no están a la altura de las circunstancias, que no han desarrollado el carácter que quisieran, no se sienten capaces, no se sienten idóneas. No debemos pensar así, nos dice ella. Debemos tener una concentración, una mirada permanente en Cristo, que el Espíritu Santo se encargará en el momento de la prueba de nosotros, pero no dejar de mirar a Cristo. Si nos miramos a nosotros mismos y nuestros límites, por supuesto que nunca estaremos a la altura. Pero si miramos a Cristo, sus méritos, su perfecto carácter, sus actos correctos o justicia de Cristo, entenderemos que es una obra externa de mucho tiempo y de abnegación por nuestra parte y de temor de Dios a que el Espíritu Santo haga esa obra eficaz, que es imperceptible. Jesús mismo lo dijo, no es una obra que se nos va a caer de la cara de piedad, no, no, es una obra imperceptible, pero que en los pequeños momentos y tránsito de la vida veremos que estamos cambiando, que ya no me enojo como antes, que ya no reacciono como antes, que ya tengo más tiempo para pensar en las cosas eternas, que no me niego tanto a colaborar en la causa del Señor. Y esa obra silenciosa es la edificación del carácter, por la cual el Espíritu Santo va transformando a cada uno de nosotros si mantenemos nuestros ojos en Jesús. Amén. Amén. No hay otra manera en que el Espíritu Santo nos lleve a un convencimiento de pecado, sino es que primero nos pone a los pies de Cristo. Y cuando miramos esa santidad, esa perfección, esa nobleza, ese sacrificio, entonces nos miramos a nosotros mismos realmente cómo estamos. Y lo único que nos toca decir y exclamar es, Señor, ten misericordia de mí, límpiame de mi pecado. Como dijo David, hágame más blanco que la nieve, límpiame con hisopo. O sea, no dejes rastros de suciedad. Y es ahí donde esa iglesia, que hoy está prácticamente invisible, en el momento de la prueba saldrá a la vista y Dios la sacará para que se ponga a predicar como las 5 vírgenes sensatas con la palabra de Dios, iluminar la tierra, iluminar el camino del esposo, pero ungidas. Que haya una obra eficaz del Espíritu Santo en la vida de ellas primero. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Cristina. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy linda meditación. Creo que terminaste, hermanita, o quieres seguir aportando. No, ya. Ya está, perfecto. Otra vez, gracias, hermano. Es un tema muy lindo que nosotros debemos profundizar en nuestra vida. Nosotros, por decir así, lo técnicamente hablando, no podemos de manera arbitraria adelantar la obra del Señor, porque el Señor tiene su agenda, pero sí podemos colaborar para adelantar la obra y que el Señor disponga. Amén. Puede que ninguno de nosotros, ojalá que no, llegue vivo a esa fecha, no lo sé, no lo sabemos, nadie lo sabe, no lo sabe. Pero sí sabemos que el escenario está más que preparado de la iglesia puertas afuera. Ahora falta de la iglesia puertas adentro. Tiene que haber un zarandeo. Y ese zarandeo se va a corresponder con los acontecimientos que están afuera. Anoche comentaba con mi esposa, creo que le decía que se está preparando un escenario en Estados Unidos. Y recordemos que Estados Unidos es un termómetro de la escatología. Roma, Estados Unidos y la iglesia. Son los tres actores del tiempo del fin. No digo que el plan 2025 o la Agenda 2025, el proyecto 2025 de Trump y la ley dominical, no, no, a eso yo no me refiero. Pero lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos ahora, está preparando un escenario
que de seguir así, no sabemos si seguirá con su guerra de aranceles, va a producir una guerra civil en Estados Unidos. Está llevando a la bancarrota a ese país, económicamente hablando. Ese evento sí está profetizado. Y este presidente está, como quien dice, poniendo todas las fichas para que ese escenario en poco tiempo se produzca. En su guerra arancelaria, y repito, no estoy hablando del proyecto 2025, sino de su guerra arancelaria, está preparando un caldo de cultivo en la sociedad de Estados Unidos que puede explotar. Y eso sí va a traer lo que nosotros tanto tiempo estamos esperando. Entonces, el que esté preparado, el que observe lo que está sucediendo, si se pone en las manos del Señor, el Señor hará milagros en su vida. Pero tenemos que tener en cuenta que los tiempos del Señor, la agenda del Señor, son de su completa soberanía. A nosotros nos toca estar preparados. Nuestro papel es consagrarnos, que el Espíritu Santo haga una obra eficaz en mi carácter, en tu carácter y en el de cada uno de nosotros. Que aprendamos a mirar a Cristo y solo a Cristo como modelo. Amén. Déjate de mirar la iglesia, los pastores, que la conferencia, que aquel director, que el presidente, que bla, bla. No, no. Ellos darán cuenta de su vida. Tú concéntrate en ti y en prepararte tú, que el Espíritu Santo te pueda usar a ti y a mí y a cada uno de nosotros en su obra magna de alumbrar en el último tramo con una predicación llena de poder del Espíritu Santo, la segunda venida de Jesús. Amén. Esa debería ser nuestra preocupación. Conformarnos al carácter de Cristo. El que lo logremos es un mérito de Dios. Absoluto, completo. Nada podemos hacer. Completamente es un mérito del cielo. Pero si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Por eso, humillémonos al Señor, pidamos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de consagración, un espíritu de generosidad para la causa del Señor, un espíritu de influencia positiva que podamos reflejar en los demás el deseo de buscar a Cristo. Y el Señor hará el resto. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Y a todos aquellos que escucharán después. Amén. Otra vez, hermanita Cristina, muchas gracias. El Señor te bendiga. Gracias a todos los que nos han seguido, también a quien entró recién, creo que es Levi. Saludos. Al hermano David, al hermano Ángel, no te hemos saludado a Ángel, pero sabemos que estás ahí. Que el Señor te bendiga grandemente. Pronto, si Dios mediante, ya la otra semana nos veremos junto con el hermano Ruperto. Les esperamos con los brazos abiertos. También queremos saludar a todas las personas que nos escucharán después para que tomemos en serio este tema, muy en serio. ¿Podemos adelantar la segunda venida de Jesús? Es nuestro deber, conformarnos a la voluntad de Cristo y reflejar su carácter. Eso es adelantar la segunda venida de Jesús. Feliz sábado para todos, bendiciones. Saludo para la hermana Cristina en primer lugar, por supuesto, al hermano Ruperto, a la hermana Maribel, su esposo, al hermano Ángel, al hermano David. Hermanita Cristina, ¿tú nos quieres pedir en oración? Sí. Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, gracias por habernos podido reunir por el Zoom entre hermanos y por los hermanos que luego también tendrán la oportunidad de verlo. Que sea de alimentación espiritual para crecer en su palabra, para crecer en su carácter y para seguir avanzando para su pronto venida. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas
y guíanos sobre el sendero correcto. Que su Espíritu Santo nos siga acompañando en el resto del día y se lo pidemos todo en el precioso, poderoso nombre su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Feliz sábado. Feliz Un sábado. gran saludo Feliz para sábado. todos. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga a cada uno y oremos los unos por los otros, mis queridos hermanos. Oremos los unos por los otros para que el Señor tenga misericordia de su iglesia y que podamos tener un encuentro personal con ese Santo Espíritu que trata de llevarnos a los pies de Cristo. Amén. Feliz sábado para todos, bendiciones, fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Cristo. Vale. Para nada, hermano. Bendiciones. 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 Hermano. Bien.